Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor los bendiga. Estamos viendo en esta serie de reflexiones, estamos leyendo algunos versículos del libro de Romanos. Ya llegamos al capítulo 2 y comenzamos a ver desde el versículo 4. Capítulo 2 de Romanos, del versículo 4. Habíamos estado viendo todo lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma y también a nosotros sobre cómo es el hombre. El hombre es culpable, somos culpables porque hemos heredado esa herencia caída, y está explicando que si nosotros juzgamos a los demás y hacemos lo mismo, evidentemente no podemos evadir el juicio de Dios, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho. Nosotros creemos que sí, nuestra mente humana nos hace pensar de una manera, digamos, optimista. Yo siento algunos que son muy optimistas. Algunos dicen, Dios perdonará a todos. Muy, tiene un optimismo a 100 kilómetros por hora. No, Dios perdonará a todos aquellos que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo ya pagó por todos sus pecados. Pero el Señor Jesucristo, el Dios Padre, es un Dios justo, potente, misericordioso, pero justo. Y entonces acá Pablo está hablando de estas cosas y nos recuerda acá en el versículo 4, ¿no? Dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, algunos dicen, si existiría Dios no pasarían estas cosas, o por qué me pasan estas cosas. Y la lógica humana siempre es una lógica, digamos, que carece de todo razonamiento divino, ¿no? Nosotros tenemos razonamientos que son totalmente humanos y erramos, por supuesto. Pero el apóstol Pablo acá nos recuerda que no tenemos que ignorar la benignidad de Dios. ¿Por qué Dios es benigno? En el senso que espera, que da tiempo para arrepentirse. Esa es digamos, la idea del Señor. Nos da tiempo al arrepentimiento. Y lo dice acá el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque que Dios es benigno te debe guiar al arrepentimiento. Tú has visto que Dios no tiene una reacción inmediata, tiene una reacción ponderada. Y vamos a despreciar eso que para nosotros es que llega tarde. No llega tarde el Señor. El Señor llega justo, pero nos da tiempo al arrepentimiento. ¿Y cómo funciona? ¿Por qué el hombre? ¿Por qué nosotros somos, digamos, remisos al arrepentimiento? Dice en el versículo 5, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hoy, nosotros somos una máquina que atesoramos, y si no nos arrepentimos, atesoramos ira. Imagínense, la gente quiere atesorar dinero, la gente quiere atesorar riquezas, pero en realidad, si no nos arrepentimos, estamos atesorando ira, la ira de Dios. Ahora todos están buscando de ahorrar lo que pueden, están buscando de hacerse ricos. No está mal en sí mismo el hecho que si uno
ahorra y puede tener dinero, está bien. La Biblia nunca habla mal del dinero, habla del amor al dinero y a las riquezas. Si nosotros amamos las riquezas, entonces hemos suplantado a Dios por las riquezas. Y entonces ya estamos cerrados. Pero el asunto es así, que si nosotros no nos arrepentimos, estamos atesorando, seguimos ahorrando ira, la ira de Dios, en el día del justo juicio de Dios. ¿Tú piensas que escaparás del justo juicio de Dios? Guarda, hay gente, no hablo de personas que en este tiempo terrible de COVID se hacen incinerar, ¿no? No estamos hablando de eso. Pero hablo que tanta gente enemiga de Dios en el paso de los siglos buscaban de hacerse incinerar, quemar, para evitar el juicio de Dios, pero no lo van a evitar, no lo van a evitar. Por eso no podemos escapar del justo juicio de Dios. Tenemos que dejar de atesorar ira. Esa es la reflexión de hoy. La reflexión de hoy es, tenemos que dejar de ahorrar ira de Dios. Porque un día estaremos delante del Señor Jesucristo, que nos juzgará, en el día de su retorno. Y continuamos. ¿Cómo será ese juicio? Fíjense en cómo será ese juicio, ¿no? En el versículo 6 dice, el cual pagará, está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? A cada uno conforme a sus obras. Ahora, alguno me dirá, pero la salvación no es por obra. No, pero acá, en este momento, está hablando a creyentes, ¿eh? Está hablando a nosotros. Cuidado con esto, ¿eh? En este versículo y en estos versículos está hablando a creyentes, a hermanos. ¿O ustedes no piensan que hay hermanos que no se arrepienten? Por supuesto, hay muchos que, habiendo conocido al Señor, habiendo declarado que el Señor es su Señor, se comportan y actúan como si no tuvieran un Señor, o si el Señor de ellos fueran las riquezas. Entonces, dejemos de atesorar ira de Dios, para que cuando el día del Señor se manifieste, podamos ser juzgados con toda justicia, de acuerdo no a lo que creemos, sino a lo que hacemos. Esto es el juicio a los creyentes de lo que hicimos. El Señor nos dio todo, nos dio la libertad, nos dio todo lo que la gente busca, pero lo busca en un lugar equivocado. El Señor ya nos dio a todos los que hemos creído en el Señor, a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos dio lo más importante, que es la libertad. La libertad de discernir. Nosotros sabemos ahora lo que es malo y lo que es bueno. Cuando no éramos creyentes, para nosotros todo lo malo era bueno. Pero ahora que somos creyentes, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y dice así, ¿y cómo va a pagar el Señor Jesucristo? Fíjense en lo que dice acá, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Cualquiera me dice, pero la salveza no es por fe. Sí, la salveza es por fe. Pero tú no puedes ser salvo si tú crees en el Señor Jesucristo y luego, con tus obras, lo anula. O sea, el Señor Jesucristo, y Pablo en este caso, está hablando a una iglesia, a la iglesia de Roma. Y dentro de la iglesia de Roma estaban los hebreos convertidos a Cristo,
estaban los gentiles convertidos a Cristo. Y estaban aquellos que eran neutrales. Entonces, el Señor Jesucristo, por medio de Pablo, nos dice, atento, todos seremos juzgados, pero si no tienes un corazón arrepentido, atesoras ira para el juicio. Yo no quiero la ira de Dios. Quiere decir que debo arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? De mis pecados, de mi forma de pensar, de mi forma de hacer. Yo debo hacer lo que Cristo nos enseñó. Y ese es el invito que te hago. Te hago a ti, hermano y hermana en Cristo, y a mí mismo, que soy un hermano y hermana en Cristo también, de todos ustedes, no porque sea mujer, sino porque soy hermano de los hermanos y soy también un hermano de las hermanas. Y yo les aconsejo y oramos para que ustedes también puedan entender todas estas cosas y dejar de atesorar ira para el día del juicio. Y también a ti, neutral. Hablo contigo, neutral. Neutral significa que estás con los dos y con ninguno. Debes creer en el Señor Jesucristo y arrepentirte. Bueno, vamos a seguir con estas cosas si Dios quiere, si Dios quiere. Un fuerte abrazo, me llamo Alberto.